se cree que no hay una filosofía primera, o los naturalistas piensan que es mejor, metodológicamente si queréis, no partir de una filosofía primera, es decir, de la metafísica, que era toda la tradición occidental, sobre todo desde Aristóteles, que es el que se inventa la metafísica y la teología. Es mejor dar por supuesto que no hay una metafísica, no hay una filosofía primera, en el sentido de que se sitúe más allá de la ciencia empírica, es decir, en lo que decía Platón, en el cosmos noetos, en la patria de las ideas. Por eso y antes decía que no todo el mundo está de acuerdo con la consiliencia, no todos los científicos, porque si uno lee el libro de Roger Penrose, El camino a la realidad, pues precisamente al principio lo que hace Penrose es un alegato platónico, pero sí. Y bueno, recuperando esa tradición de los positivistas, del empirismo lógico, desde Frege, que también era platónico, y esta idea que también pregna al Círculo de Viena, ¿no? Que era la idea que tenían ellos era fundamentar la ciencia pues en la lógica, y fundamentar la ciencia en el conocimiento a priori matemático, lógico. Y el naturalismo lo que hace es negar esto, o por lo menos cuestionarlo, ponerlo en crisis. Entonces sería, en este sentido, antifundacionalista. Es decir, las ciencias empíricas no se fundamentan en nada que podamos llamar metafísica, sino que surgen de la evolución natural. Es decir, surgen incluso, bueno, hay una relación, pero una relación débil, entre las ciencias intuitivas y las ciencias ya formalizadas. Pero es decir, lo que se quiere decir es que la teoría no es algo independiente pues de la naturaleza, en cierto sentido, sino que es algo que cabe esperar desde nuestro, teniendo en cuenta la forma en la que estamos configurados o estamos hechos, con nuestra dotación de serie. Y es mejor pensar que las ciencias se fundamentan en sí mismas, es decir, y que hay una dialéctica de ciencias y que unas se sustituyen a otras. A mí me gusta mucho el enfoque de Lakatos, porque es un enfoque basado en el proceso, más que no hace un corte entre las ciencias, sino que las estudia cómo van evolucionando, es decir, cómo se va cambiando y progresando, y por qué unos programas de investigación tienen éxito y por qué otros no. En fin, pues es mejor no partir del trascendentalismo, de que hay una fundamentación segura e inconcursa, cartesiana, sino que bueno, pues hay fundamentaciones pero parciales. Dentro de cada categoría, cada ciencia se fundamenta a sí misma, y además esas categorías están siempre cuestionándose, porque la ciencia es escéptica. La ciencia no es, y eso también ha salido estos días, la ciencia no es dogmática. La ciencia cambia. Ahora creemos que esto es así, pero puede ser que no sea. Ese principio es elemental. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una cita de Patricia Churchland. Dice, una consecuencia del punto de vista de Quine es que incluso nuestras convicciones epistemológicas sobre lo que es adquirir conocimiento y sobre la naturaleza de la explicación, la justificación y la confirmación, sobre la naturaleza misma de la empresa científica, están sujetas a revisión y corrección. A medida que entendemos cómo funciona el cerebro, llegaremos a entender cómo es que el cerebro teoriza, es racional o comprende. Descubriremos principios generales de las operaciones del cerebro que tal vez cambien radicalmente nuestras concepciones epistemológicas existentes. Esto es la enunciación de un programa de investigación, que es el que está desarrollando, yo creo, la neurociencia en general. Y como ella misma reconoce, todavía no hay una teoría sólida que una todos los cabos, pero bueno, se está en ello. Es decir, la teoría no es algo independiente y la forma de teorizar no es algo independiente pues en este caso del cerebro, que es el órgano físico que podemos estudiar. El alma no lo podemos estudiar. No hay ningún neurocientífico que yo sepa que estudie el fantasma en la máquina, como decía Riley. Lo que tiene que estudiar son las neuronas, las sinapsis, los neurotransmisores, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se aplica todo esto al terrorismo, que es el tema de esta mañana?
Pues en principio intentando ver de qué manera la naturaleza influye, la naturaleza humana concretamente, influye en la violencia en principio y el terrorismo como una manifestación de esa violencia, ¿no? Claro. Bien. He puesto del altruismo al terror porque, a pesar de lo que a veces parece, la cooperación no está nada reñida con la violencia. Eso es algo evidente, casi. Es decir, que estemos inclinados, como decía Montagu en un manifiesto de la UNESCO, me parece que era, que tengamos un impulso de cooperación, como el que tenemos, que sin duda lo tenemos, no significa que ese impulso sea benevolente. Es decir, precisamente porque tenemos el impulso de cooperación, podemos cooperar para agredir. Y de hecho la guerra y el terrorismo, como modulación de la violencia agresiva, pues es un ejemplo clarísimo de violencia en coaliciones y que surge de esa cooperación, de ese instinto cooperativo. Y otra vez, volviendo sobre la continuidad, pues los primates, que son los animales más próximos a nosotros en cuanto a semejanzas no solamente genéticas sino conductuales y demás, los primates son los seres vivos que tienen más desarrollado el sentido de la cooperación. Hay últimamente muchos estudios que analizan el sentido de la justicia en los primates y algo que podríamos empezar a llamar moral, aunque todavía no se parece mucho a la moral del ser humano, porque como era un poco lo que decía, me parece, Adam Smith, el espectador imparcial. Ese espectador imparcial que es capaz de analizar los actos, pues claro, los tenemos nosotros, pero no los primates. Es decir, el altruismo fuerte, generalizado, en los primates, no, aunque se está estudiando, ¿no? Tampoco es algo que se puede así desestimar a la primera, ¿no? Se está estudiando si realmente hay reciprocidad fuerte, general, o algún tipo de reciprocidad más allá de esas dos formas de reciprocidad que han sido las canónicas en la biología, que era lo que decimos ayer, me parece, la selección de parentesco, es decir, que uno ayuda a sus familiares, básicamente, y el altruismo recíproco, que uno ayuda a sus amigos, a la gente que conoce y después le puede devolver el favor y demás. El altruismo general, en el altruismo generalizado o fuerte, claro, ya no conoces a quién te devuelve el favor. Ese es el tema. Y eso se está viendo, se está estudiando si realmente hay rasgos o vestigios de eso entre los animales, entre los primates sobre todo, y bueno, pues todavía no está claro. Por tanto, de la cooperación, para que haya agresión, para que haya guerras, para que haya terror, tiene que haber ese elemento natural de cooperación. Y de hecho es así. Los primates fue un descubrimiento que en su momento causó pues un poco de impacto, porque con esa visión idílica un poco que había de los primates como pues bien, como algo pues más o menos pacífico, como el mito del buen salvaje, pero aplicado a los primates. Pero cuando se descubrió que los chimpancés pues hacían la guerra, ¿verdad? Lo descubrió Jane Goodall en los años 70, me parece. Pues eso, claro, eso se viene abajo. Aunque actualmente los bonobos todavía siguen... siguen siendo el primate, sí, la esperanza, exacto, la esperanza del primate hippie, sí. Pero bueno, entonces esto, la cooperación y el sentido de la justicia, todo esto no está nada reñido en absoluto con la agresión, y incluso con agresiones muy sofisticadas y muy inmorales. Ashley Montagu ya lo he mencionado, es un manifiesto que se firmó en Sevilla, que lo menciona, habla del Steven Pinker en la tabla rasa, y hay unas cosas como, en fin, afirma, por ejemplo, ese manifiesto sevillano, que es científicamente incorrecto afirmar que hemos heredado de nuestros antepasados los animales una propensión a hacer la guerra, o que cualquier otra forma de comportamiento violento está genéticamente programado en la naturaleza. Hombre, es que aquí están atacando a un hombre de paja, ¿no? En principio, porque no se trata de que esté programado, que
que hay un fatalismo, ¿no? Sino que hay lo que hay son unas disposiciones, unas disposiciones que nos permiten hacer ciertas predicciones sobre cómo será el comportamiento. Y, en fin, pero este idealismo es, por otra parte, muy prototípico de la UNESCO. Y, en fin. Hay un artículo muy interesante de John Tooby y Leda Cosmides sobre la evolución de la guerra, The Evolution of War. Y ellos pues explican esto, explican precisamente que la agresión, en fin, para que haya agresión de grupo, tiene que haber una capacidad cognitiva muy fuerte. Por eso hay muy pocas especies que agredan en grupo. Me parece que solamente los seres humanos, algunos primates y delfines. O sea que... Y todo esto, por cierto, antes del Estado. Es decir, yo creo que las ciencias de la naturaleza humana, desde luego, lo que destruyen es el mito del buen salvaje. Y todo esto rusoniano de la naturaleza un poco idílica y tal. Hay un antropólogo que se llama Lawrence Keeley que hizo una estimación sobre los conflictos, sobre la tasa de violencia. Hay otro artículo que también es muy recomendable de Steven Pinker sobre la violencia, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, pero en todo caso luego lo puedes pasar. Sí, no hay problema. Bueno, pues este Keeley hace una estimación y eleva la cifra virtual de caídos en conflicto durante el siglo XX a 2.000 millones si se hubiese seguido con el promedio de las sociedades cazadores-recolectores. O sea que incluso con el Gulag, las dos guerras mundiales y todos los desastres y las guerras que todavía sigue habiendo, todavía comparándonos con ese panorama, pues se puede decir que la violencia en general ha ido decreciendo, no, con la llegada del Estado en general y de la modernidad y del capitalismo, etc. Bien, el siguiente, por favor. Bien, pues esto que hablábamos del idealismo de las organizaciones internacionales, de la UNESCO, de la ONU, es muy típico. Pues refleja un estado un paradigma, vamos a llamarlo así, un paradigma que era dominante y que ha sido dominante prácticamente desde la Ilustración, ¿no? Y se podría llamar el paradigma de la convergencia, es decir, y del fin de la historia. Se puede estudiar en tres momentos. Ética discursiva, es decir, hablando se entiende la gente. Bueno, yo creo que no hay profesor de ética actualmente todavía, pero sobre todo desde los años 70 hasta la actualidad, vamos, que no considere a Habermas y a Apple y demás el paradigma, vamos, lo máximo de la ética, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, y creo que se sigue considerando que la ética, sobre todo, es Habermas, la ética filosófica y la ética discursiva, que tenía una serie de presupuestos para alcanzar el consenso, para suponer que hay una razón dialógica que es la que hace que nos entendamos, precisamente, como se dice mundanamente, hablando se entiende a la gente, pero es que hablando no nos entendemos, eso es mentira. Y además es una concepción muy logocéntrica, y precisamente desde la neurofilosofía se puede cuestionar esa idea de que la racionalidad es lingüística y además basada en proposiciones. Los neurocientíficos prácticamente no lo tienen ni en cuenta. La racionalidad es un concepto mucho más amplio. No está basado en proposiciones, en lenguaje. El lenguaje es importantísimo, claro, pero no solamente el lenguaje. La racionalidad es, y voy a citar otra vez al profesor Gustavo Bueno, la racionalidad es operatoria, es decir, responde a operaciones en principio, luego en fin, emergen más cosas, pero en principio es operatoria, es decir, casi, pero tiene que ver con las manos incluso. La racionalidad es mucho más que el lenguaje, es mucho más, es muchísimo más. En economía, el paradigma dominante ha sido el homo economicus, hasta hace bien poco y yo creo que todavía. Tomando la tradición de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, esa tradición liberal, que está muy bien, ¿no? Pero es que tiene sus límites.
Lo que pasa es que se han olvidado del otro libro de Adam Smith, que era el de los sentimientos morales. Que ahí Smith no solamente habla del egoísmo y de la benevolencia, y de que no hay benevolencia del cervecero y demás, sino que habla de la simpatía. Y esa otra tradición es la que están recuperando algunos economistas conductuales, como sobre todo Herbert Gintis, Fer, todo aquello de la racionalidad limitada que empezó en los 70, Tversky, Kahneman, los psicólogos premios Nobel. Y se está recuperando esa tradición que estaba un poco olvidada o marginada, que cuestiona esas suposiciones del Homo economicus como un agente racional, maximizador del beneficio, y que además sabemos siempre lo que nos hace feliz y podemos aspirar a ello y sabemos cómo, en fin, esto está totalmente, bueno, no digo totalmente cuestionado, pero sí muy matizado. Es decir, esto que se puede resumir en la gente responde a incentivos y el resto es comentario. Hombre, la gente responde a incentivos, pero es que los incentivos no son materiales, siempre. Hay incentivos de otro tipo, y sobre todo los incentivos sagrados, que son centrales en el terrorismo, pues estos no los puedes tratar con una teoría de juegos demasiado a priorica. Necesitas una teoría de juegos, sí, pero mucho más prudente y basada en otro tipo de presunciones sobre la conducta y sobre el modelo antropológico. Y luego el idealismo democrático. Es decir, lo que decía Kant en La paz perpetua. Los filósofos entretenidos en el dulce sueño de la paz. Aunque el mismo Kant era un filósofo entretenido en el dulce sueño de la paz. Pero esta ha sido también, y sigue siéndolo, la ideología, yo creo que dominante. El artículo fundamental, el texto fundamental es el de Fukuyama, ¿no? Del año 91, el artículo del fin de la historia. Después escribe un libro, pero realmente no hace falta leer el libro, basta con leer el artículo. Ahí está todo explicado, y realmente ayer se lo comentaba Jorge, realmente es un artículo hegeliano, kojèviano, y en fin, pues que surge, ahí está la cuestión, surge no de la nada, sino de un hecho geopolítico, y es que la Unión Soviética se derrumba. Y a partir de entonces se piensa pues que ya todos vamos a la convergencia, ya todos vamos a ser liberales, y lo del dulce comercio de Montesquieu y demás, ¿no? Es decir, que la globalización pues acabará con los conflictos, y el terrorismo será por tanto algo del pasado, y cosa que es mentira porque es el presente, y no hay más que leer. Hay por cierto, un autor que se llama John Robb, que tiene un blog magnífico, que se llama Global Guerrillas, y él se lo explica, Global Guerrillas. Y precisamente si alguien quiere entender por qué el terrorismo es un fenómeno del presente, no del pasado, del presente, porque los políticos cuando hablan del terrorismo siempre están diciendo, es que esto es el pasado. Sí, esto es un arcaísmo, esto es un vestigio que simplemente, pues dialogando, incentivando y democratizando se va a solucionar. Falso completamente. No hay más que ver lo que ha pasado en el diálogo con ETA. Es decir, ese sistema de incentivos, Ignacio Sánchez Cuenca me parece que tiene algún artículo, que se creía que íbamos a identificar, y así pues para desactivar el terror, pues o bien no hemos identificado porque somos muy tontos el sistema de incentivos, o bien es que tienen un sistema tan diferente a las presunciones de esa teoría de juegos y de ese modelo, que tenemos que buscar otro. Pero desde luego, democratizar está muy bien, incentivar también y dialogar también, pero con cierta prudencia, ¿no? De no pensar que con eso vamos a solucionarlo todo. Siguiente, por favor. Bueno, por cierto, sobre la divergencia y la convergencia hay un libro, un pequeñito libro de Robert Kagan, que dicen que es un neocon, pero como nosotros no tenemos prejuicios y nos gustan... ¿Cómo? O somos, bueno, es igual. Es que sí, por supuesto, ¿no? Pues este libro es esencial, y ahí se ve claramente cómo esto de la convergencia en el sentido geopolítico, porque en el sentido geopolítico también ha dominado el actor racional. Se suponía, sobre todo durante la Guerra Fría, que los países respondían a incentivos, y que por lo tanto, identificando ese sistema de incentivos, pues se acabarían los conflictos. También es lo mismo que domina en la ayuda externa, cuando se trata de imponer un modelo
tipo consenso de Washington y demás, que luego no funciona o funciona muy parcialmente. Y Kagan analiza muy bien pues cómo vivimos, al contrario, todo lo contrario, una era de divergencia, donde los estados aumentan su poder todavía más, sobre todo los hegemónicos. Es decir, la India es un país que se ha abierto al mercado, es verdad, se está globalizando, Japón también, y China, pero es que cuanto más se globalizan, cuanto más entran en el mercado, todavía más fuerza militar y más capacidad política e influencia política quieren tener. Es decir, no es verdad eso de que... Pero no es verdad empíricamente, porque ¿qué le vamos a hacer? Que simplemente el libre comercio pues va a eliminar a los estados, a la política, y lo que va a suceder es que nos vamos a convertir todos como dice Michael Shermer, comerciantes y... ¿cómo es esto? Comerciantes y consumidores. Pero es que aparte de comerciantes y consumidores somos ciudadanos de países concretos que tienen ambiciones. Yo sé que esto suena muy hegeliano, decir que una nación tiene ambiciones, pero es que las tiene, porque no hay más que ver la India, el rearme, o Japón, y las... En fin, el juego geopolítico en donde se ve claramente esto, ¿no? Que haya comercio internacional en absoluto y que haya liberalismo en absoluto elimina el Estado y la divergencia, es decir, el conflicto. Esto es la economía de lo sagrado, es lo que estamos diciendo. Ah, sí, me parece que está traducido, sí, es el final de los sueños, no, espera, el retorno de la historia y el final de los sueños, de Robert Kagan, con K. Bueno, pues tenemos la economía de lo sagrado, es decir, vamos a empezar a tomarnos en serio que no todo, en fin, que la propiedad privada no explica toda la sociedad humana, ni mucho menos, y que hay un ámbito que, por tanto, se escapa siempre. Y es lo sagrado, es la idea del centro que decía Mircea Eliade. Hay un texto, que es este concretamente, de Maurice Godelier, que yo creo que lo sintetiza muy bien. Dice: los intercambios, sean cuales fueren, no agotan el funcionamiento de una sociedad, no bastan para explicar la totalidad de lo social. Junto a las cosas, junto a los bienes, servicios y personas que se intercambian, se encuentra todo lo que no se dona y no se vende, y que es igualmente objeto de instituciones y prácticas específicas, que constituyen un componente irreductible de la sociedad como totalidad, contribuyendo igualmente a explicar su funcionamiento como un todo. Es decir, que no todo es intercambio. Es verdad que la cultura empieza con el intercambio. Godelier está criticando a Levi-Strauss cuando intenta analizar la cultura como si fuera solo intercambio. Y Godelier lo que le objeta es que es esto, que hay una economía sagrada, que esa no se aliena ni se transfiere ni nada, ese es el centro. Y en fin, con eso no se negocia. El siguiente, por favor. Y aquí pues ya llegamos al punto final, que es de qué manera afecta esto al análisis del terrorismo y, claro, a la fundación de las políticas del terrorismo. Es lo que decía ayer Félix Sares, intentar que la política se base en la ciencia. Pues esto precisamente. Scott Atran es, yo creo, no sé si es el mayor experto en terrorismo, pero casi. Tiene varios artículos, se pueden consultar en su web de la universidad, sobre terrorismo, artículos relevantes. Hay una parte que tiene artículos relevantes y hay 3 o 4. Hay uno que se llama, como el título prácticamente de la ponencia. Hay otro que se llama ¿Cómo se hace un terrorista hoy? Y demás, ¿no? Este es un antropólogo, me parece, un psicólogo. Creo que es antropólogo. Antropólogo, sí, ¿verdad? Pues que, bueno, ha presentado también ponencias ante la presidencia, ante el Congreso de los Estados Unidos, es decir, y sobre todo tiene una red de informadores, han hecho investigación de campo, que es lo difícil en estos casos, porque ponerse a teorizar como estoy haciendo yo, pues es fácil, pero lo que es difícil es pues ir allí y entrevistar a los de Hezbollah, Hamas, eso es lo que ya es más difícil. Y este pues tiene con su equipo, pues ha hecho un trabajo excelente y tiene estos artículos que lo explican. Y esa es la conclusión final, o la conclusión que yo quería pues poner como síntesis. Se mata por fe y por amistad. Dice, matan por fe y amistad.
que es el fundamento de toda unión política y social. Esto es, de toda asociación humana perdurable con no familiares. La fe compartida gobierna el autointerés y hace posible la vida social. La amistad permite que los individuos no relacionados genéticamente para cooperar y competir. La causa más heroica del mundo es la yihad, donde cualquiera, desde cualquier lugar, puede esperar colaborar en el derribo del ejército más poderoso de la historia del mundo. Pero necesitan a sus amigos para insuflarse valor. Y es por el amor a los camaradas por lo que finalmente matarán y morirán. O sea, que eso del altruismo generalizado está muy bien, pero precisamente también sirve para esto. Es decir, esa camaradería justamente es la que hace posible que el terrorismo, tal como lo conocemos hoy, y seguramente el de ayer, tenga lugar. Es esa camaradería, es esa formación de pequeños grupos, redes, a veces de amigos, donde también los familiares tienen una influencia notable. En el caso del País Vasco, las asociaciones de familiares juegan un papel político muy importante. Ahí se ve la selección de parentesco también. Es decir, que la cooperación que sirve para la moral sirve también para la agresión, y en este caso aprovechando instrumentos globales, ¿verdad? Es decir, precisamente por eso el terror es un fenómeno del presente, porque este tipo de asociaciones de nuevos terroristas, que son, según ATRAN, bastante diferentes a las anteriores, ahora parece ser que no sé cómo recluta Al-Qaeda exactamente, pero las células de Al-Qaeda pues son gente que suelen ser musulmanes renacidos, es decir, que no han recibido formación tradicional. De ahí que la religión tradicional musulmana y Al-Qaeda y todo ese tipo de yihad global no haya tampoco una perfecta armonía entre ellos, ¿no? Hay una divergencia también. Cuando ATRAN y su equipo estudian este sistema de incentivos y las políticas que se han aplicado siguiendo ese sistema de incentivos en la resolución de Oriente Medio y demás, se ha visto que, como decía, bueno, por hablar otra vez de Godelier, esa economía de lo sagrado permanece. Es decir, cuando hay lugares que ya no se consideran recursos, sino lugares sagrados, como Jerusalén, sobre todo, en el caso de conflicto palestino, pues esos lugares no se pueden alienar, no se pueden transferir. E incluso, este es el resultado más alarmante, el hecho de incentivar y de sustituir las recompensas simbólicas por incentivos materiales, al revés, enfurece todavía mucho más a los terroristas. Y que no solamente es que no solucione, es que lo empeora. Por lo menos en el caso de Palestina, tal como lo narra Scott Atran. En este caso los incentivos, si son exclusivamente materiales, no funcionan. Hay que buscar otra cosa que no sabemos qué puede ser, porque hay soluciones, no sé quién las puede tener. Pero lo que sí se conviene es cuestionarse un poco el modelo, que me parece que ya hemos hablado antes algo del fracaso del proceso de paz aquí, que también había los mismos presupuestos. Vamos a intentar con unos incentivos a ver si... Pues no. Porque al final Navarra pues no es alienable dentro de su delirio o lo que fuera, pero es igual, forma parte de su economía sagrada. Y mientras esto sea así, pues es muy difícil. Realmente de ahí la visión trágica, que es que estas cosas no se solucionan, por lo menos no hay soluciones mágicas. Siguiente, por favor. Bueno, y esto ya para terminar. Como no hay soluciones mágicas, pero tampoco se trata, claro está, de renunciar a la ilustración, al proyecto de la ilustración. Pero esto yo creo que es un paso, bueno, por ponerle un nombre, ¿verdad? 2.0 creo que fue el título de Beyond Belief hace poco. Y se utilizó como metáfora informática. Después hicieron unas analogías muy interesantes con el hardware y el software también. Y pues es justamente esto, ¿no? Es rescatar a la ilustración de este apriorismo y de este racionalismo un poco excesivo y naturalizarla de alguna manera. Es decir, si la ilustración inicial era teísta, pues vamos a intentar que esta sea un poco más naturalista, un poco más humanista secular.
si la ilustración original era racionalista y mecanicista, porque era el modelo de Newton, no era el modelo de Darwin, sino el de Newton, pues vamos a intentar que sea más empírica, más naturalista, más investigando las cosas como son. Y si la primera ilustración era más, confiaba más en la perfectibilidad del hombre, ¿no? Parece que no le interesaba mucho la naturaleza, ¿no? Como era, pues en esta segunda ilustración vamos a intentar hacer una visión un poco más integrada y ser un poco más conscientes de las limitaciones, que hay muchas, y por eso se habla de racionalidad limitada, y en fin, intentar integrar en la medida de lo posible, desconfiando de soluciones mágicas y de cosas y proyectos utópicos que no solamente no solucionan nada, sino que a veces lo empeoran. Y esto es lo que decía Derek Freeman hace unos años ya lo intuyó, ¿no? En los años 90. Decía, para decirlo de modo más dramático, no somos ángeles caídos, sino monos erguidos. Esa toma clave de conciencia cambia todas nuestras remotas suposiciones sobre nosotros mismos. Iluminados así por vez primera, la historia y el comportamiento humano se vuelven más comprensibles que nunca. A esta transformación radical, que ha alcanzado su cumbre en la mitad de los años 90, ahora estamos ya casi en el 2010, la llamaré la segunda ilustración evolucionista, puesto que está basada en el conocimiento científico plenamente probado, predigo confidencialmente que deslumbrará y superará claramente a la ilustración del siglo XVIII, de Derek Freeman. Bueno, pues yo con esto termino. Muchas gracias. Bueno, ahora va a empezar el turno de preguntas. Vale. Bueno, pues para empezar este turno de preguntas,